contarles lo que pasó en Cieza en aquel momento fatídico y que ustedes celebran, buena parte de ustedes celebran con las fiestas del escudo todos los años, desde hace muchos, afortunadamente. Celebran o conmemoran, porque es difícil celebrar algo tan triste como lo que ocurrió. Pero bueno, la fiesta se ha instalado en las calles de Cieza desde hace años, de forma repetitiva, 2 veces, y no es la primera vez que acudo a la reclamación de la Comisión de la Fiesta del Escudo para hablarles de nuestra Cieza, ¿no? En esta ocasión pues lo voy a hacer en un principio sentado y luego me pondré de pie para que me puedan ver mejor mientras explico las diapositivas. Antecedentes históricos de lo que ocurriría antes de que se construyera en Cieza su fortaleza y también la casa de la encomienda que dentro de la misma se hizo a continuación. En primer lugar, tenemos que hablar de un poco conocido por la ciudadanía ataque nazarí a Cieza en el año de 1449, año en el que también encontraron la muerte muchos ciezanos y ciezanas, así como también encontraron el presidio en Granada, en las mazmorras cercanas a la Alhambra, los ciezanos de aquel entonces. Unos años más tarde, los cautivos, entre 400 y 500, tomados el 6 de abril de 1477, se unirían a los cautivos de la primera racia nazarí sobre Cieza, que es así como se pronunciaba en aquel entonces en árabe, vulgar y también en castellano. ¿Por qué fue posible el ataque de 1477? Pues porque el castillo, que estaba arriba desde los tiempos en que en árabe culto el lugar se llamaba Cieza en árabe vulgar y Cieza en castellano y aragonés, pues había sido destruido en el año 1457 por orden de Enrique IV de Castilla. Andaban entonces, en aquel momento, muchos nobles levantados contra el rey, y hubo un determinado momento en que, herido el alcaide rebelde al mando del castillo, las tropas pidieron instrucciones a Enrique IV para saber qué hacer con el castillo moro usado por los cristianos desde 1266 sin interrupción. Ocurrió en aquel momento que Enrique IV no se encontraba con posibilidad de dejar una fuerza militar importante en el lugar, y tras la toma del castillo había muchas posibilidades de que antes o después volviera a caer en manos enemigas. Así que ordenaría su destrucción en este año de 1457. Los espías, las tropas granadinas, que el 6 de abril de 1477 se presentaron en Cieza, pues les habían informado de que este castillo ya no existía, que tampoco existía una fuerza de combate importante para resistirse, y por eso decidieron que la ofensa que habían tenido los reyes de Granada, Abul Hassan, en Almería el año anterior, cuando Fajardo, el adelantado del rey, había atacado el reino de Granada, pues que Cieza era un buen lugar para ejecutar una justa venganza. Lo de justa entre comillas, obviamente. Pasó lo que pasó en el 6 de abril y los años siguientes, y ustedes lo saben porque me han ayudado a explicarlo mis amigos José Emilio y Mercedes, y se manda a construir por la Orden de Santiago, con el visto bueno de los Reyes Católicos, una nueva fortaleza en la zona más occidental del casco histórico actual, para que allí se pudieran refugiar las nuevas gentes de Cieza
que llegaban desde Castilla para que no volvieran a sufrir otro ataque desde Granada. Sabemos por las visitas santiaguistas realizadas con frecuencia, pero no siempre, durante todos los años, que se había construido dicha fortaleza entre el año 1479 y 1495. Qué triste casualidad que se construyera y se terminara la fortaleza justo 3 años después de que se acabara el peligro del vecino reino de Granada. La construcción de la Casa de la Encomienda de la Orden de Santiago, donde vivía anteriormente al asalto de 1477 en el antiguo cortijo Gonzalo Talón, comendador de la Orden por aquel entonces en Cieza, pues fue reconstruida, o construida más bien de nuevo, dentro de esa fortaleza en los años siguientes, de 1495 a 1498. La desamortización de las órdenes militares, el 1 de mayo de 1855, por ley, hizo que sus bienes, los de la Orden de Santiago, la Casa de la Encomienda, la propia fortaleza, pasaran a ser administrados por el Estado mientras no se subastasen. Poco después, la Casa de la Encomienda de Cieza y parte de la fortaleza pasarían al uso en forma de viviendas para 2 familias, partidos por la mitad y sucediéndose una a otra parte. Les voy a contar un poco ahora lo que describieron las visitas de la Orden de Santiago en el año 1495, y la visita posterior. Fue en 5 días del mes de marzo del año de 1495, y cuando entran dentro de la fortaleza, dicen: y luego, en ese dicho día, los dichos visitadores visitaron la fortaleza de la dicha villa, en casamiento de ella, y llegando a una puerta que está junto con la cava. ¿Qué es la cava? En aquel entonces significaba el foso, es decir, que la fortaleza de Cieza estaba rodeada de un foso, en las partes en las que el terraplén enorme llamado Barbacana o Cana también, en la parte que da al norte de Cieza, en el actual muro, no estaba protegiendo con su forma geográfica natural la citada fortaleza. Encontraron allí a Ruy Pérez, el alcaide, el cual abrió las puertas de la dicha barrera, y los dichos visitadores le preguntaron por quién tenía la dicha fortaleza, por lo cual él les dio las explicaciones correspondientes. Se tenían que mantener, aunque lo supieran de sobra los visitadores, las formas de protocolo en esa visita, y pues nada, fueron recorriendo una gran fortaleza fecha en cuadro, es decir, de forma cuadrangular, con una torre en cada una de sus 4 esquinas, más una torre del homenaje, donde había saeteras y troneras. ¿Qué eran las troneras? Pues las troneras eran los agujeros con los cuales se metía la artillería ligera y se podía disparar sobre el presunto enemigo. Como era obvio, en esos sitios tronaba la artillería, y de ahí ese nombre vulgar con el que se describen siempre de troneras. Bueno, pues no voy a aburrirles con algo que pueden leer perfectamente transcrito por el padre Salmerón en su Historia de Cieza del año 1777, curiosamente editada por la imprenta Ibarra de Madrid, una de las mejores imprentas de España en aquel momento, 300 años exactamente después del ataque de 1477. Se describe la caballeriza y se describe todas las partes de la fortaleza, y se habla también de la escalera de caracol que permitía subir a la torre del homenaje, entre otras cosas. Hablan también de que hay algunos sitios
como una puerta de la barrera que ha sido comenzada a hacer. Y ya les digo que también se describe la existencia sobre ese foso de entrada exterior a la fortaleza de un puente levadizo, que parece mentira, ¿no?, que pudiera verlo y que debía de estar en algún punto entre lo que es el actual comienzo, desde el sur de la calle de la Parra, o incluso un poco todavía más al sur, en lo que llamamos la Plaza del Comisario. En la visita de 1498 se dice que hay que reparar algunas partes de la fortaleza, porque aunque fuera recién construida, los materiales de parte de las torres eran muy endebles, eran capas alternativas de cal y de tierra, como después hablaremos. Y aparte de todo ello, se habla de unas cosas muy interesantes, como por ejemplo, se acaba de construir un molino, donde actualmente está el molino Cebolla o molino de Teodoro. Se acaba de construir también un horno de grandes dimensiones, y esto era algo muy importante para la Orden de Santiago y para la repercusión económica que tenía en todos los habitantes de aquel entonces de Cieza. El nuevo sistema pseudo-feudal traído por los reinos cristianos cobraban los impuestos a través principalmente de los cereales, el trigo y la cebada, que es más resistente a la sequía y por lo tanto era también plantada en Cieza, mientras que la huerta actual tiene un aspecto muy distinto al que vemos en aquel momento, puesto que sabemos que hasta el año 1900 estaba plantada en más del 90% de las mismas de trigales, para asegurar que tuvieran comida durante todo el año. Quien quería moler ese trigo para poderlo convertir en harina y hacerlo gachas o pan, obviamente tenía que pasar por el molino y se pagaba en especie, la maquila, una parte de la cosecha. Quien quería luego, con esa harina amasada, cocer el pan, tenía que ir también al horno de la encomienda y volvía a pagar impuestos. Era una manera en la que había, aunque los nobles estaban exentos de impuestos, pero para el resto de gente había una manera proporcional de cobrar impuestos. Quien tenía mucho trigo y cebada pagaba más y quien tenía menos pagaba menos. Era una forma fiscal proporcional. Y ya no les voy a leer más y voy a pasar a ponerme de pie para explicarles un poquito de qué es lo que sabemos y qué es lo que hemos sabido de la fortaleza de Cieza. La torre en la que hemos intervenido de distintas maneras desde el año 1998, fue mi tercera dirección de excavación después de haberme licenciado en el 86, pues se encontraba, como pueden ver ustedes en esta fotografía de 1871, se encontraba aquí, antes incluso de que se construyera el muro de 1898, como reza una lápida que hay aquí en las piedras superiores. En una aproximación de la fotografía podemos ver cómo tenía una buena altura que luego perdería con el tiempo, más por la acción humana que por la acción de los momentos de mal tiempo que influirían en su conservación. Allá por el año 79, tenía yo 17 años, vi por la calle que detrás de una pared con una cochera asomaban por arriba unos muros que a mí me recordaban a los del castillo de Sillasa, y con la agilidad y la inconsciencia que da esa edad, pues trepé por la fachada
de la pared que daba a la calle Fortaleza número 21 y me subí e hice esta fotografía en la que se puede ver el momento, cómo se conservaban los muros de esta parte norte y oriental, y también otra fotografía, aquí tenemos, en la que se puede ver la puerta que daba acceso a la base de la fortaleza y los restos de muros que se podían ver. La fotografía no es de mucha calidad, pero mi máquina tampoco lo era en aquel entonces. Aquí podemos ver una fotografía que viene en el catálogo monumental de España, hecho por González Simancas, donde pueden ver la puerta de entrada a esta torre, así como pueden ver también agujeros que se utilizaban como troneras para disparar la artillería. Podemos ver cómo en el interior se había rebajado la parte interior de la fortaleza, el suelo, dejando al desnudo la mampostería de piedra y cal, y cómo ya había empezado en aquel entonces, de principios del siglo XX, la ocupación con corrales y otros elementos en el interior de dicha fortaleza. ¿A qué fuentes gráficas podemos acudir más? Pues podemos acudir a esta fotografía hecha hacia 1921, una postal de Cieza, en la que no se ve la fortaleza porque queda justo en el borde exterior, ¿no? Pero tenemos dos planos estupendos que nos ayudan a acercarnos, ¿no? A finales del siglo XIX tenemos el plano del casco histórico de Cieza, donde podemos ver pues que aquí se encontraba la ermita de San Bartolomé y la Casa de la Encomienda ya reconvertida en dos viviendas particulares, así como en el catastro de finales del siglo XIX podemos ver la zona en la que estaba la torre y las dos partes con los números 6 y 7 en lo que estaban divididas la antigua Casa de la Encomienda. Otros planos del casco antiguo de Cieza, este de la izquierda superior es de 1913, como pueden ver, señalan la iglesia de la Asunción y también la ermita de San Bartolomé y la manzana con el patio de armas central que tenía la fortaleza y que debía ocupar aproximadamente este espacio, teniendo esta puerta sur y teniendo esta puerta hacia el oriente. Aquí podemos ver el plano del plan del ensanche de Diego Templado en 1924, donde se puede ver la base de la ermita de San Bartolomé y un elemento que se pone adosado. Bueno, quiero que sepan ustedes una cosa. La calle Fortaleza original, hasta final del siglo XIX, sabemos con seguridad que continuaba por aquí, uniendo con esta parte de aquí. Pero a final del siglo XIX, cuando se hace el muro, en 1898 se acaba, se derrumban una gran cantidad de construcciones en toda esta zona y se crea aquí un espacio que sería arreglado más definitivamente en el año 1939. Aquí es donde están las dos partes de la Casa de la Encomienda y la ermita de San Bartolomé, que sabemos que era propiedad municipal en el año 1714, puesto que es el concejo de la villa quien decide que se construya en ese lugar, casi seguro, según pensaban ya en su momento los grandes historiadores medievalistas que trataron de esta época en Cieza, Miguel Rodríguez Llopis e Isabel García Díaz, ambos de la Universidad de Murcia, del Departamento de Medieval, pues se trataría de una de las torres que había dentro de la fortaleza y pues la parte de arriba en 1714 se va a reconstruir con el conjuratorio y se convertirá todo en la ermita de San Bartolomé, que es la que conocemos de sobra y que tiene unos muros bastante gruesos y que tiene un tipo de mortero de construcción, yo que he estado picando en el exterior hace años, que indicarían eso. La Casa de la Encomienda, sabemos perfectamente por las descripciones que tenía un oratorio pegado a una de las torres, el comendador. Este oratorio
a partir de la construcción de la ermita a principios del siglo XVIII, sería cedido por el comendador como sacristía de la ermita de San Bartolomé. Y el comendador construiría un nuevo oratorio encima del inferior, de tal manera que la parte de abajo es propiedad de la ermita y la parte de arriba se mantuvo como parte de esa casa del comendador hasta que pasó a propiedades particulares en esas fechas que estamos hablando, de a partir del año 1855, con la desamortización correspondiente, y más adelante toda la parte que está en esta zona que está orientada más hacia el norte pasaría a propiedad municipal hace años, incluida la parte superior a lo que es la sacristía de la ermita. Más documentación gráfica. Este grabado original, luego reproducido por la Hermandad de San Bartolomé en los años 60 o 70, pues muestra en esta parte todo lo original de lo que era el grabado hecho en 1785. Aquí se puede ver con mucha dificultad pues los restos de la población que en aquel momento había, y se puede ver en el extremo oeste como no se aprecian prácticamente restos que el grabador decidiera realizar como representación de los restos de la fortaleza. La fortaleza, desde el mismo momento en el que dejó de cumplir sus funciones en 1495, muy pronto, ya en los siglos XVI, XVII, va a haber continuos permisos de gente para romper muros de la fortaleza y permitir de esa manera que la gente pueda entrar y salir de ese espacio urbano con más facilidad. Aquí tenemos estas preciosísimas fotos, no por su cualidad estética, sino por su valor documental, hechos entre los años 1905 y 1907 en el Catálogo Monumental de España de González y Manca. Aquí vemos la parte exterior de la fortaleza, que se describe que esta es la torre del homenaje, según le cuentan a González y Manca en aquel momento, y la puerta que hemos visto anteriormente, que aquí pues la hemos puesto en color sepia. ¿Y qué nos habla la fuente escrita sobre la fortaleza y la casa de encomienda? Ya les he dicho antes, y les he leído un poquito de ella, que se hicieron visitas de la Orden de Santiago en los años 1481, donde ya se dice que se está construyendo la fortaleza desde 2 años antes, en 1495, que les he leído parte, y en 1498, en las que la obra se da por terminada de la fortaleza, incluso de la casa de la encomienda. El diccionario Madoz nos habla en 1845 de que en un extremo de la población en dirección de oeste se encuentra la casa encomienda, que administraba el Consejo de las Órdenes, y en el día el Estado. Al final de su descubierto se ve una torre del homenaje, derruida, que titulan Fortaleza, cuyos fuertes paredones y residuos de almenas testifican en el día la solidez de su tiempo. Entre diciembre del año 1988 y enero del año siguiente hicimos una limpieza interior de todo lo que se había derrumbado de los muros perimetrales de la fortaleza, y que estaba ocupando el espacio entre la cochera central y los muros perimetrales. Y aquí encontramos una gran cantidad de material procedente del interior de estos muros derrumbados presuntamente por una tormenta terrible que de golpe y porrazo bajó 2 metros la altura de los muros. Y aquí están las 2 publicaciones en Miscelánea Medieval Murciana de la Universidad de Murcia y Memoria de Arqueología de la Comunidad Autónoma, que publicamos en su momento a principios de los años 90. Aquí ven las fotografías de cómo estaba el lugar en 1907 aproximadamente y en 1979,
cuando yo hice estas fotografías, y aquí ven, pocos años más tarde, cómo toda esta parte de aquí, 2 metros y pico de altura, se perdieron de golpe y porrazo por una tormenta. Y así pues tienen ustedes esta misma puerta, aquí a la izquierda y a la derecha, y la vista que tenía desde el interior y desde el exterior el mismo lienzo de esta muralla. Otra imagen de otro muro, en este caso se trata de este muro, que aquí se ve de forma muy parecida al original, pero que en realidad, que sepan ustedes que esto era una pequeñísima capa y delgada que se fue también cayendo, porque todos estos cajones hechos de calicastrado, de capas alternativas de cal y de tierra, habían sido destruidos por esa tormenta, ¿no? Y los restos que se podían ver del zócalo interno, y de los restos que se pueden ver a ustedes aquí con líneas alternativas en negro y en blanco de la cal y de la tierra con la que fue construida. Esta es esta pared que ven ustedes aquí, con una puerta artificial que fue abierta desde antiguo para comunicar la casa de encomienda con esta parte, y que toda la parte de arriba pues había caído también por esa tormenta que estamos hablando, y aquí los enlucidos interiores que se habían hecho. Y estos son los materiales que encontramos en el interior de esa tierra que recogimos. Cerámica fabricada en los talleres de Paterna y Manisa, en la actual provincia de Valencia, con una estrella de 8 puntas y un rosetón en el centro, un plato de ala con decoración en azul y en dorado, igual que este de reflejo metálico. Aquí tenemos lo que llamamos los arqueólogos alafilla, que es un esquema de la palabra en árabe alafi, que significa salud. Entonces ya ponían en los propios vasos los que bebían esa palabra para que tuvieran salud los que bebían. Y en otra pieza de esta misma cronología de los siglos XIV y XV, pues nos encontramos un plato con los restos de las patas de un ciervo. Estas cerámicas en su totalidad están quemadas, muestra evidente de que sufrieron el incendio de 1477, y esa tierra de esas casas incendiadas fue reutilizada para la construcción de los cajones de tierra y cal alternativos en el alzado de la torre, y encontramos una gran cantidad de carbones y de cenizas que afloraban entre esos muros, que demostraban que el incendio fue real, que no fue un invento de las fuentes de aquel entonces. Así nos encontramos de nuevo todo el interior de la fortaleza. Aquí está la cochera central. Cuando empezamos a actuar en el año 2020, recibí el encargo de descubrir en qué estado se encontraba todo para hacer un informe histórico arqueológico. Nos encontramos con que las obras que se habían llevado a cabo en esta zona pues habían estado utilizando de escombrera el interior de la torre, y estaba llena de escombros de construcciones de los siglos XX y XXI, de todo tipo de porquería que se puedan imaginar. Fíjense, tenían cerca el vertedero, no tenían que andar muy lejos, y parte de los muros, porque los que yo trepé con mis 17 años, resulta que se habían caído por su propio peso y por la fuerza de las raíces de estos árboles que estaban creciendo por aquí. La imagen de cómo estaban los pasillos cercanos al muro y cómo estaban después de nuestra actuación. Incluso pues le pongo esta imagen divertida de que en esta parte de corral se utilizaba pues para la crianza de pollos, cosa que sabemos que se estuvo haciendo en el interior de la torre durante siglos, después de su uso militar original. El estado en el que encontramos el solar, aquí es donde tenía la casa, donde nació y vivió hasta que se casó José Antonio Carrillo, el gran entrenador gitano.
Y aquí justo, esta era la puerta de su casa, por aquí estaba, y todo esto estaba lleno del escombro de haberse demolido todo esto con vista a futuras construcciones de todo este espacio lleno de basura, y este es el espacio en el que nosotros lo dejamos para poder afrontar a partir de este momento unas excavaciones en las que los elementos recientes no cayeran dentro de las cuadrículas de construcción y nos contaminara la excavación. El muro, construido para separar las dos casas que se iban a vender de la casa original, construido poco después del año 1855, aquí lo tienen, y cuando yo me meto por primera vez en la Casa de la Encomienda, porque nunca antes se me había permitido entrar en el año de 2020, me encuentro con Juan Buitrago, que era el compañero mío que iba a dirigir los trabajos, yo desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista arquitectónico, porque yo necesitaba un arquitecto en el equipo, puesto que me enfrentaba a un yacimiento arqueológico, pero un yacimiento arqueológico que se desarrollaba mucho en vertical y que tenía obviamente muchos problemas de conservación, y no podía hacer nada sin que un arquitecto me dijera si era seguro o no. Y él se dio cuenta de que había unas grietas por aquí, en un muro, y dije, pues aquí no hay una puerta, aquí lo que hay es un gran arco de más de 2 metros de espesor. Picamos un poco más para poderlo ver mejor, había estado posteriormente tapado. Y nos dimos cuenta que, aparte de este arco, aquí parecía haber como si fuera otro. Lo picamos y ahora verán ustedes en la siguiente diapositiva como hubo otro más. Y como delante justo nos dimos cuenta que entre las plantas había una tinaja embutida en el suelo. Y esta es los problemas de conservación que tenía la fortaleza en aquel momento, puesto que se había excavado para el camino de acceso a las cocheras de aquí, por debajo del nivel de cimentación de la fortaleza, lo pueden ver ustedes aquí perfectamente. Y esto pues porque el ángel de la guardia de la fortaleza ha protegido esto, porque ha sido algo increíble, que no se caiga después de lo mucho que la han maltratado. Afortunadamente, con las obras acometidas en este año de 2023, se ha hecho una consolidación fantástica con materiales químicos de los materiales originales, y se ha hecho también una consolidación perfecta con materiales arquitectónicos de toda su base, y ya lo que queda no se nos va a caer, por lo menos si no ocurre un cataclismo. Y bueno, mirando por el interior de la Casa de la Encomienda, me doy cuenta de que todas las paredes están hechas de cajones de cal, y que hay chimeneas también en lugares destinados a almacenamiento. Y aquí ven ustedes cómo ya empezamos a quitar las plantas de aquí, cómo se ve muy bien este arco, cómo por la parte interior arrancamos un armario empotrado, las puertas, y nos dimos cuenta cómo picando que salía el arco completo. Otra imagen más del interior, aquí ven el armario empotrado, otro del que arrancamos, y los restos de un arco, aquí tienen otro, ¿lo ven? Todo esto como está bastante viejo, pues lo pudimos arrancar con relativa facilidad, ¿no? Y otros arcos, como por ejemplo el que se encontraba en la antigua cocina de la casa, donde aquí había algo que nos intuía que algo debía de haber, y al picarlo nos encontramos con las dovelas de calcarerita que formaban parte de este arco de acceso a este lugar, que luego se puso una puerta dintelada. Total, que aquí ven ustedes un arco, otro y los mismos desde otra perspectiva. Encontramos 4 arcos consecutivos formando un pórtico de más de 2 metros cada uno de luz, y era un espacio porticado al que se accedía por uno de los extremos con los animales cargados del trigo, de la cebada, del vino y del aceite, y se pagaba a la Orden de Santiago en especie la parte proporcional
a la producción. Nos encontramos también con que bajo toda esta curiosa basura almacenada allí durante años, pues se encontraba ni más ni menos que el pavimento original donde nos decían los documentos de 1498 que estaba la cocina. Fíjense que cocinaban en el suelo, igual que lo hacían los musulmanes en el siglo XIII. Esto es una gran losa de piedra y todo lo demás son otras losas de piedra y de cerámica. Y para que la dueña de la casa, justo antes de que se abandonara como vivienda, pudiera cocinar con más comodidad, pues se hizo al lado de la chimenea antigua este otro pequeño hornillo para cocinar aquí. Ven ustedes como una vez limpio, pues ha quedado, la verdad es que muy digno de formar parte de cualquier uso que se le quiera dar al edificio en el futuro. Esta es una ventana que podemos ver desde fuera. A través de ella, si ustedes van por la calle, pueden ver los arcos piqueteados del interior, sin necesidad de entrar dentro del edificio, lo cual no va a poder ocurrir a corto plazo por razones de seguridad obvias. Y desde dentro, pues pudimos ver como esto era una puerta y que estaba a la misma altura que todos los arcos. Es decir, que aquí se había rebajado cuando se hizo el muro una gran altura de más de 2 metros y por aquí, bajo estos pavimentos, se encuentran los originales por los que entraban los ciezanos con la carga de lo que iban a entregar como impuestos en especie. Otra puerta más, en el otro extremo de ese pasillo de los arcos, hacia la calle, pues resulta que por fuera también nos parecía que era una ventana, pero en el interior pudimos ver cómo la ventana ocupaba la parte de arriba y que por abajo no tenía alféizar, es decir, que formaba parte también de otra puerta. Entraban por un extremo y salían por el otro de ese pasillo del espacio porticado. Aquí tienen una de las puertas, aquí tienen otra. Hay una cosa muy divertida, es que la gente que tenía que contar allí lo que le traían no sabía contar con números arábigos. Entonces utilizaban este sistema de contabilidad, una raya por cada unidad de los materiales que iban llegando, y cuando terminaba la cuenta del número de volúmenes, que casi siempre trigo, cebada, vino y aceite se medían en arrobas o en otras medidas de aquel entonces, pues hace una raya horizontal. Pues tenemos estas rayas hechas en carbón o hechas así de forma incisa entre el año 1498 y en el año 1855, que dejó de ser Casa de la Encomendadora de Santiago, tenemos unos 300 a 500 grafitis. Y algunos divertidos, como alguien que era habilidoso y que, aburrido, mientras esperaba, decidió dibujar el perfil de una cara. Les decía antes que a través de estos arcos, aquí tienen uno de ellos, pues que entraban las mercancías, entre ellos aceite y vino. Y aquí hay una tinaja y aquí hay otra. Fíjense que esta de la derecha encontramos todos los trozos dentro rotos. Se está acabando la pila. Pero ven cómo está el cuello completo. Son tinajas grandes, aquí ven a uno de los obreros, junto a estos grandes arcos que hay aquí. La imagen que podemos ver de lo que hoy en día es lo que llamamos Casa de la Encomienda, la parte municipal es esta que hay aquí, que se compró ya hace bastantes años, y también toda esta parte de aquí arriba, las ventanas de arriba del todo, puesto que se me está acotando esto, pero bueno, tengo trampa. Ahí están las ventanas, eso también es la parte municipal, y esta habitación ha sido comprada en los últimos años por el ayuntamiento, igual que otros espacios de aquí. Y la ermita de San Bartolomé, que puede ser, es muy posible que en su base sean los restos de una fortaleza, de una torre de la fortaleza. Nos dimos cuenta, al abrir la puerta, de que había algo que no cuadraba. La decoración que vemos no llegaba hasta el final. La madera era distinta y además en la parte interior vimos como había unas grietas a todo lo largo de esta pared.
Total, que metimos la piqueta entre esas grietas y el revestimiento de cemento y nos encontramos con el arco original de finales del siglo XV, hecho en ladrillo, a sardinero, con un arco rebajado, como son típicos los arcos de buena parte del siglo XV y también del siglo XVI. El lugar en el exterior tenía unos grandes problemas porque se estaba destruyendo todo por culpa de estos revestimientos de cemento que no dejaban transpirar y que estaban destruyéndolo todo. Quitamos todo el cemento y entonces descubrimos un zócalo de mampostería de piedra y cal y una cubierta de tapiales de tierra alternativa con capas de cal, y después de haber descubierto todo esto se hizo una consolidación y una cubrición de todo para que no siguiera estropeándose. Pero pudimos ver como todos los muros, todos, los de la Casa de la Encomienda, los muros maestros de final del siglo XV, siguen en pie. Y eso fue para mí una sorpresa, porque no me podía imaginar que tuviéramos esa suerte. Se habían hecho un montón de tabiques interiores para hacer cosas distintas, se habían sustituido unas escaleras por otras, pero eso es lo que entramos. Nos encontramos desde la puerta que había una serie de arcos consecutivos hacia el interior. Y esos arcos, también rebajados, nos indicaban pues que podían ser, por su forma, arcos de la misma cronología. Al picarlos vimos que estaban hechos todas de dovela de losas de arenisca, del mismo tipo de material exactamente y de las mismas dimensiones que los arcos del espacio porticado de los 4 arcos consecutivos. Así que tanto en manufactura como en todo eran de la misma época. Así pudimos también en esta zona dintelada excavar en la parte de arriba la pared y aquí también, y pudimos descubrir que donde hoy hay puertas dinteladas también hay arriba los restos de 2 arcos más. Es decir, que hemos descubierto 6 arcos nuevos y los 3 que había de antes hemos podido comprobar que también son de esa cronología del final del siglo XV. El pasillo que teníamos central nos llamó la atención por una cosa. A todo lo largo del pasillo, desde el fondo donde siempre había habido cuadras hasta la puerta, tenía 2 tipos de losas, unas más grandes, centrales, y otras más estrechas del resto del pavimento. Y había 2 losas que estaban rotas. Pues vamos a levantarla a ver lo que pasa. Y cuando las levantamos nos encontramos con que había un enlosado de lajas de arenisca desde la puerta de la calle hasta el final. ¿Saben ustedes lo que era este pasillo? El sitio por el que salía y entraba el caballo del comendador de la Orden de Santiago en Cieza. Por eso es para que con las pezuñas y sobre todo con las herraduras no se rompiera el suelo, pues el día que esto se levante se podrá ver como todo el enlosado, a pesar de la humedad que tiene, se conserva. Otras imágenes del interior, todo lleno de grafitis, de estas cuentas que pueden ser tomadas como algo poco importante, pero ahí está la cuenta de todos los impuestos que han pagado nuestros antepasados ciezanos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Una vista aérea donde se puede ver la Casa de la Encomienda y la ermita de San Bartolomé, y al fondo se ve todavía la cochera y los restos de la fortaleza. Les advierto una cosa, aquí hay fotografías que no solamente son mías, sino que también son de Juan Buitrago y de Cayetano Ramón, que me las han regalado para mi uso de investigación, porque no teníamos presupuestos para fotógrafos ni para nada, solamente unos obreros a los que tuve que enseñar a excavar porque no habían estado nunca en una excavación arqueológica, ¿no? Y gracias a Juan, que como arquitecto hizo unos dibujos que nos fueron muy útiles durante todo el periodo de trabajos aquí. Bueno, pues es muy fácil distinguir las fotografías que son de Cayetano Ramón y de Juan Buitrago con respecto a las mías. Las buenas son las de ellos y las malas son las mías.
Estos dibujos también son de Juan Buitrago, donde se pueden ver de forma esquemática los restos de la fortaleza con la cochera central, una visión aérea del patio donde íbamos a hacer las excavaciones, los restos de la fortaleza y de la puerta de la cochera en calle Fortaleza número 21. Y bueno, pues empezamos a hacer unas excavaciones en forma de trinchera a todo largo. Esta es la zanja número 1 y yo no esperaba encontrar nada, aunque me sorprendió que a partir de cierto momento los materiales revueltos de todas esas épocas desaparecían y aparecían solamente carbones, cenizas mezclados con la tierra y con materiales que eran todos de los siglos XIV y XV. Y debajo de todo eso nos encontramos con un pavimento hecho de argamasa de cal. Tenemos que saber la importancia de los pavimentos que, cubiertos de ceniza y carbones y cerámica usadas hasta 1477, si era o no una cosa de envergadura. Hicimos una ampliación en forma de esta cuadrícula y pudimos ver cómo había una gran habitación que no pudimos excavar hasta sus límites porque no teníamos el tiempo ni dinero para eso, y aquí arriba tienen ustedes un dibujo de las unidades estratigráficas que estaban superponiéndose a ese pavimento de cal, y la unidad estratigráfica, la UE 850 y las superiores son las posteriores a la casa, y las 900 y las 850 son las que tienen los carbones y las cenizas, junto con las cerámicas que les he mencionado. Y aquí tienen ustedes las cerámicas que nos parecían. Lozas doradas de reflejo metálico pertenecientes a escudillas con una gran calidad que demuestra que había alguien en la Cieza del siglo XV que podía comprar estas cosas. Pulseritas para niñas de vidrio, fabricadas casi seguro en lo que hoy en día es Alhama de Murcia, donde en esta cronología de los siglos XIV y XV aparece con mucha frecuencia, tanto como para pensar que allí estaban los talleres. Tenemos, aparte de estos 5 fragmentos, tenemos 8 o 10 fragmentos más de pulseras. Cerámicas vulgares, pero con una decoración muy bonita, pintada con los hilos de manganeso, fragmentos de una copa de cristal, que por los niveles que apareció, sin duda ninguna, que perteneció a la cristalería de alguien del siglo XV o del siglo anterior. Aquí tenemos el comienzo de la excavación de la zanja número 2. Y no nos encontramos nada prácticamente, y justo al final, cuando estamos terminando, nos encontramos con el alzado de un muro mucho mejor construido que los de la fortaleza, los de la torre que habíamos excavado con anterioridad. Excavamos en superficie para ver la extensión que tenía y nos dimos cuenta de que se continuaba pues prácticamente por todo el solar. Ahí está la zanja donde estuvimos excavando y donde acababa en el muro. Y aquí tenemos el 1,90 de altura, que tiene desde la cimentación hasta arriba. Lo que yo estoy pisando es un nivel un poco inferior al de la calle. Es decir, que si se excava el muro por la parte exterior, pues nos vamos a encontrar con 1,90 m de muralla perimetral que une, como ha demostrado con otro tramo que ha excavado a la izquierda de mi compañera María José Morcillo en las excavaciones que ella ha dirigido aquí hace unos meses, en el año pasado, y que también tiene una altura muy considerable, que luego ha tenido que ser tapado para que la zona quede consolidada hasta que no se hagan futuras actuaciones. Y yo tengo la esperanza de algún día poder pasear por el muro y ver a través de cristales o como sea toda la altura conservada de la fortaleza, unida con la muralla, con la torre que conocemos, y también de excavar toda esta altura donde se ha arrojado toda la basura por encima de la fortaleza de los habitantes de Cieza desde 1495 en adelante. Bueno, pues la repercusión mediática que tuvo, esto fue en agosto, cuando un periodista local se entera del asunto,
me había hecho una entrevista hace muchos años antes sobre esta fortaleza y entonces pues se me da permiso en el ayuntamiento para que antes de que lo publique con datos que no sean fidedignos, pues le dé una entrevista donde se habla de esta muralla, sale también en Crónicas de Sillasa y en los periódicos locales, y en la Verdad sale en este año pasado cuando se está restaurando esto con el titular de Citagana, un castillo para la historia. La noticia, como estábamos en verano y ya saben ustedes que hay pocas noticias políticas de otro tipo, salió hasta en la prensa gallega. O sea, es algo que yo ahí hablando en gallego, no sabía yo que lo escribía o lo hablaba yo también. Una imagen aérea de la fortaleza una vez que se ha quitado del centro la cochera, el solar donde está toda la muralla. Todavía no se había hecho la excavación de esta parte aquí, había empezado a hacerse por parte de María José. Habrá que pedirle a María José que luego nos dé una conferencia más adelante sobre lo que ha sacado en este año pasado. Y aquí tenemos los restos aéreos de esta fortaleza, perdón, de la torre. Ya les digo que, aunque les voy a hacer un poco de spoiler, aunque luego cuente ya en el futuro, ella ha descubierto que aquí hay una muralla que pesa tanto y que por debajo de la calle y por debajo del solar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va a unirse con todo esto. Y el cruce de la muralla está debajo de la calle. O sea que aquí tenemos que excavar para encontrar todo el tramo de fortaleza. Y la altura era de 1,90 también, aproximadamente. Y luego encontró una serie de muros perpendiculares a los anteriores y encontró cerámicas que en los niveles inferiores eran de la cronología que estamos hablando también, de finales del siglo XV. Tuvimos la suerte de que en el proyecto iba una fotogrametría, tenemos una reconstrucción en 3D de lo que queda. Aquí dentro de los cobertizos que había alrededor había una cocina con una alacena que rebajó el interior. Esta es, arriba y abajo, el mismo muro. Esta es la puerta que se ve aquí. Y bueno, pues esta parte de aquí coincide con esta parte de aquí. Ya ven ustedes que en las partes esquineras con sitarejos se construía para darle mayor solidez. Otra imagen de otro muro. Fíjense ustedes como desde antiguo se había excavado por debajo de los niveles de cimentación para los usos posteriores. Otro espacio de fotogrametría con la parte de la puerta. Una imagen interior de cuando se está consolidando la base con esta estructura de hormigón para que no se nos caiga, porque estaba volada sobre tierras que eran arcillas arenosas, y ya saben ustedes cuándo se hizo la foto. Aquí está el director de la dirección facultativa con otros técnicos de la empresa y del ayuntamiento. Otra imagen interior donde se puede ver la antigua puerta abierta posteriormente al uso original. Otra imagen del interior. Fíjense ustedes que se ha dejado, aparte de este suelo de mármol rojizo muy, muy bonito, pues se ha dejado aquí una cinta de espacio de tierra cubierto de canto rodado de mármol blanco para que la humedad de su suelo respire por aquí y no destruya las paredes originales con las eflorescencias salinas que todos llamamos salitre, que salen en las paredes donde hay humedad. Todos los trabajos de este año pasado se han hecho no solamente por dos arqueólogas consecutivas, sino también por dos restauradores consecutivos. En la primera fase fueron Gabriones y en la segunda parte Pedro Sánchez, que está aquí, que aparte de ser presidente del gobierno es también restaurador de bienes culturales. Y aquí vienen ustedes los agujeros descubiertos en los últimos momentos de la intervención, donde están las troneras descritas por las visitas de finales del siglo XV. Este es el sistema utilizado para proteger de actos vandálicos el interior de la fortaleza.
este pasillo, este terreno municipal, pero tiene una servidumbre de paso hacia el interior, y no es un cierre que se dé por definitivo, sino de salvaguarda de lo que se ha consolidado y recordado. Y unas fotos nocturnas de la noche del día 23 de diciembre de este año pasado, en la que el ayuntamiento decidió, puesto que se iba a dejar un paso abierto por fuera y todo el mundo lo iba a ver, pero la obra todavía no estaba recepcionada, pues decidió en su interior y en su exterior hacer una presentación ante el Pleno Municipal y ante los medios de comunicación, para a través de ellos llegar a toda la ciudadanía de la obra terminada, aunque no recepcionada en ese momento. Se han puesto unas luces directas pequeñitas que le dan un aire romántico muy bonito. También el hecho de que sean unas luces que vengan desde abajo e iluminen de forma desde abajo hacia arriba, pues se ven todos los cajones hechos de la obra de Cal. Otra imagen más. Fíjense los agujeros de las troneras. Otra imagen más. Y una imagen del 23 de diciembre, donde aquí tienen ustedes algunos de sus compañeros y algunos de los presentes interpretando la visita a la fortaleza de forma leída, hecha en el año 1495, en el que se describe la fortaleza entera y que fue interpretada por un escriba que aquí no sale porque está tapado por la cabeza de esta persona, que aquí un caballero castellano y aquí un caballero de la Orden de Santiago, y aquí estuvimos pues los pocos que aquel día pudimos entrar, y seguro que dentro de no demasiado tiempo el ayuntamiento verá la forma posible, adecuada y conforme a los medios económicos que tiene nuestro municipio y que se prevén para un inmediato futuro, en darle un uso social y cultural a este espacio, donde pueden hacerse ya, aunque sea al aire libre, cualquier tipo de actividad cultural que lo permita, puesto que ya está recepcionada la obra, y el problema está en que tendrá que haber alguien que la enseñe, y para enseñarla pues será necesario licitar con contratación a guías oficiales de turismo la visita, o establecer otro sistema que se estará diseñando. Y nada más, muchas gracias. Y hasta la próxima. Seguiremos estudiando y haciendo conferencias de este tipo.